Tienes más de 40 años, tu próstata te está enviando señales, te despiertas por la noche a orinar, notas en tu día a día que el chorro miccional, que el calibre que sale al orinar no es el mismo que antes, tienes esa sensación de no vaciar tu vejiga completamente, tienes que ir con frecuencia al baño, buscar lugares, desatender tu día a día, tus actividades por la frecuencia con la que tienes que ir a orinar. Probablemente tu cuerpo intenta decirte algo y debes atenderlo. No es cáncer, no debes preocuparte, pero sí ocuparte. Probablemente estés padeciendo hiperplasia benigna de próstata, una condición que afecta a millones de hombres en el mundo y tiene solución. Y entonces, ¿qué es la hiperplasia benigna de próstata? Para empezar, debemos saber que la próstata es una glándula que tiene un tamaño aproximadamente similar al de una nuez. Eso en condiciones normales. 3 centímetros de alto, 4 de ancho y 2 centímetros de grosor aproximadamente. Está ubicada justo en la parte baja de la vejiga y rodea la uretra prostática. La uretra es aquella estructura que conduce la orina desde la vejiga hasta su evacuación. La próstata tiene una función principal es la de producir el líquido seminal que ayuda a transportar los espermatozoides y a nutrirlos. El problema es que con el tiempo la próstata empieza a crecer, al punto que empieza a ocluir esa uretra que conduce la orina, creando una oclusión de la misma y por tanto una disminución del vaciado con los síntomas que les comentaba anteriormente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque la próstata crece con el tiempo. Sabemos que aproximadamente el 80% de la población mayor de 80 años tendrá algún grado de crecimiento prostático benigno o hiperplasia prostática benigna. Y bien, esto ocurre porque la próstata es una glándula que responde a estímulos hormonales. La testosterona, que es la hormona masculina, la hormona sexual masculina, actúa directamente sobre la próstata, induciendo el crecimiento o la proliferación celular. Realmente no es la testosterona, sino un metabolito de la testosterona llamado dihidrotestosterona o DHT. Este metabolito no es otra cosa que el resultado de lo que se convierte la testosterona cuando sobre ella actúa una enzima llamada la 5-alfa reductasa. Esta enzima actúa sobre la testosterona y la transforma en dihidrotestosterona. La dihidrotestosterona va a la glándula prostática, a sus receptores, y le comunica a través de secuencias genéticas que debe aumentar la proliferación celular. Entre más dihidrotestosterona, más crecimiento prostático, porque da más órdenes a la próstata de crecimiento. Durante los años, durante el envejecimiento, en el hombre los niveles de testosterona circulantes disminuyen, pero no así los niveles de dihidrotestosterona. Esta es una de las causas del por qué la próstata crece con los años. Existen algunas otras causas, como la alteración en la apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada. El organismo realiza una autólisis, una muerte, un suicidio celular cuando las células ya no cumplen la función adecuadamente. Esto para impedir que proliferen células que no cumplen con su función normal. Con los años, este proceso que hace defensa del organismo va disminuyendo su capacidad. Por tanto, van creándose más células incapaces de controlarse y de ahí la acumulación celular y el crecimiento prostático. Algunas otras causas, como las inflamaciones crónicas, pueden inducir a la liberación de unas citoquinas proinflamatorias o células inflamatorias conocidas como interleucina 6, que puede favorecer el crecimiento celular por algunos mecanismos de reparación y de aumento de la formación de fibroblastos. En resumen, básicamente la próstata crece porque somos incapaces de impedir la proliferación celular anómala. Todos estos factores que hacen
de la próstata, una glándula con un crecimiento asociado al tiempo, nos van a producir una serie de síntomas, estos síntomas con los cuales nuestra próstata nos comunica que tiene problemas. Me parece imposible empezar a orinar, me duele al orinar, el chorro miccional está disminuido, tengo que ir con frecuencia a orinar, no puedo descansar durante las noches adecuadamente porque tengo que levantarme a orinar, siento que no vacío mi vejiga, noto un goteo postmiccional, tengo sensación de vejiga llena, de no vaciado. Todos estos son síntomas con los cuales te están comunicando que debes acudir al urólogo. Y el urólogo tendrá que realizar una serie de pruebas, de exploraciones, de historia, para saber si tienes o no esta hiperplasia, para hacer el diagnóstico. ¿De qué se trata este diagnóstico? Inicialmente, una comunicación, una anamnesis en la cual se te preguntan los síntomas, se te pregunta si afecta tu calidad de vida y cómo esto lleva a tu día a día. Posteriormente se realiza una exploración física para ver el tamaño de la próstata, para ver que no existan otras causas obstructivas fuera del origen prostático, como fimosis, que no permiten la salida de la orina, estenosis de la uretra en la salida de la orina, o algunas otras alteraciones un poco más evidentes como masas escrotales, hernias o cualquier otra enfermedad que pueda ocasionar una oclusión de la salida de la orina. Adicionalmente solicitamos unas analíticas donde está incluido el famoso antígeno prostático, que es un marcador específico prostático que nos habla del daño o del sufrimiento prostático. Asimismo, solicitamos una prueba de orina para descartar que no sea unos síntomas irritativos por infección de orina u otras alteraciones, y normalmente nos ayudamos de la ecografía para medir y ver la morfología y el volumen de la próstata. Dicho esto, cuando realizamos la adecuada historia clínica con todos los procesos que acabo de mencionar, podemos llegar al diagnóstico. Con el diagnóstico, el tratamiento. Con respecto al tratamiento, tenemos que valorar la intensidad de tus síntomas, el grado o la severidad de la obstrucción, y en base a ello tener un tratamiento que va, como siempre debe ser, de menos a más. Inicialmente es importante controlar todo lo que tiene que ver con tus hábitos de vida. El ejercicio, la actividad física es fundamental, entre otras cosas, para la salud de la próstata. Previene el estancamiento venoso, lo que puede ayudar a prevenir prostatitis, mejora la oxigenación, mejora la fuerza y capacidad pélvica, y esto nos ayuda a mantener una próstata más saludable. Los factores dietéticos también son muy importantes. Hay algunos alimentos o bebidas que pueden ser irritantes para la próstata. El café, la cafeína y todos los derivados que vienen de estos productos pueden producir una irritación prostática y urinaria, siendo parte de un proceso que actúa como irritante y diurético, lo que hace que afecte tu vida y tu calidad miccional. El alcohol también es otro factor de irritación prostática. Los alimentos con especias, condimentos, picantes también son un factor irritante e inflamatorio de la próstata. De ahí que en las primeras fases de tratamiento lo más importante es la corrección de tus hábitos de vida. Si con esto no es suficiente, entonces tenemos que recurrir al tratamiento médico propiamente dicho. Dentro del tratamiento farmacológico existen diferentes niveles en función de la severidad de los síntomas. En síntomas leves podemos iniciar un tratamiento natural, un tratamiento que se llama fitoterapia, que quiere decir que utilizaremos productos naturales. Existen diferentes productos naturales, como por ejemplo el Serenoa repens, que es un producto que puede disminuir la actividad de la enzima 5-alfa reductasa, que como les comentaba anteriormente es la encargada de actuar en la testosterona para convertir su metabolito, que es la dihidrotestosterona, que es el encargado de hacer que la glándula tenga una proliferación celular. Al inhibir esta enzima, disminuyes, digamos, la cascada por la cual
la próstata aumenta su crecimiento. El pigmentus africano, que tiene también una actividad antiinflamatoria, y las semillas de calabacín, conocidas por sus efectos antioxidantes en general, como otras muchas medicaciones o alimentos naturales como el tomate, que tienen propiedades antioxidantes. Si bien el cambio de hábitos y el tratamiento con fitoterapia puede dar resultados en las etapas leves, con síntomas leves del crecimiento prostático benigno, no siempre ocurre cuando el problema va más allá. Si no has logrado controlar los síntomas de vaciado, tu forma de orinar, con el tratamiento de fitoterapia o con el cambio de tus hábitos de vida, pasamos al segundo escalón terapéutico. Segundo escalón que busca relajar la musculatura lisa de la próstata y de la uretra. Relajando la musculatura lisa, permitimos una menor presión, una fuerza contraria disminuida. Por tanto, podrías evacuar con mayor facilidad. Para esto utilizamos unos medicamentos conocidos como alfa bloqueantes. En los alfa bloqueantes y en el mercado más nuevos los alfa bloqueantes selectivos. Esto lo que hacen es que bloquean unos receptores que impiden que lleguen la transmisión de la información a los músculos lisos, y por esta razón el músculo se relaja y nos quita una presión de salida, nos quita la presión que hay en contra del flujo al relajar la uretra. Básicamente este es el mecanismo por el cual actúan los alfa bloqueantes, relajando el músculo liso. Suele ser un tratamiento efectivo, suele ser un tratamiento eficaz, pero no siempre llegamos a controlar los síntomas, sobre todo cuando las próstatas tienen un tamaño mucho mayor que lo que debería ser. En estos casos debemos poner una combinación de tratamiento, ya no solo para disminuir la fuerza contraria, la presión, sino que tenemos que poner otro tipo de medicamentos para disminuir el tamaño de la próstata. ¿Y cómo hacemos esto? Pues llegando a los receptores que hacen que lleve la información de la proliferación celular. Y para eso existen los inhibidores de la 5-alfa reductasa. En resumen, el tercer escalón es una combinación de tratamientos con los relajantes del músculo liso y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, buscando disminuir el tamaño, el volumen prostático para mejorar los síntomas. Suele ser muy efectivo, es la tercera fase de tratamiento farmacológico, pero no siempre se consiguen los resultados que deseas. O tal vez los efectos adversos que conlleva el tratamiento, como la eyaculación retrógrada o la disminución de la libido, pueden hacer que no desees, que no quieras seguir un tratamiento médico, o simplemente porque no quieres tomar la medicación de forma diaria o altera esto tu calidad de vida. En estos casos, si bien la medicación no funciona o tienes efectos adversos o no deseas tratamiento farmacológico pero quieres un tratamiento activo, entonces es el momento de recurrir a la cirugía. Si este es tu caso, en el que tienes refractariedad al tratamiento, efectos secundarios o simplemente no deseas tratamiento farmacológico, entonces tenemos que pensar en el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico depende de las particularidades de cada persona, de las particularidades a nivel físico, general, si hay alteraciones de enfermedades preexistentes que puedan someternos a un riesgo mayor quirúrgico, de las necesidades y requerimientos que desees y del tamaño prostático. Así pues, en próstatas hasta 80 centímetros cúbicos, el procedimiento más frecuente suele ser la resección transuretral de próstata. La resección transuretral de próstata es un procedimiento por el cual se produce la destrucción o ablación de tejido prostático mediante un asa de corte que se introduce por la uretra hasta llegar a la próstata, y una vez se visualizan los adenómeros obstructivos, se intenta resecar o arrastrar
los fragmentos prostáticos con un asa de corte para crear un mayor espacio dentro de la próstata. Este es un procedimiento muy habitual que suele tardar entre 40 minutos, 90 minutos, dependiendo del tamaño prostático, que requiere una anestesia en quirófano, ya sea raquídea o general, en función de lo que desee el anestesista, y un tiempo de ingreso entre 1 y 2 días. Este procedimiento puede tener como efectos secundarios incontinencia que no suele ser permanente, sangrado durante los primeros días en el posoperatorio inmediato y posteriormente suele tener una evolución satisfactoria, logrando alcanzar la normalidad. Existe una intervención muy similar, que es la incisión transuretral de próstata, que es básicamente lo mismo, pero que se hace en la parte media, en el lóbulo medio, cuando las próstatas son muy pequeñas. Entonces lo que hacemos es abrir un poco más el cuello que hay entre la próstata y la vejiga para que éste, al ampliarse, mejore tu evacuación. Dado que la próstata es pequeña, suele ser el método elegido en próstatas pequeñas. Próstatas grandes, mayores de 80 centímetros cúbicos, se puede pensar o se pensaba anteriormente que la técnica adecuada para estas próstatas era la adenomectomía abierta, que no era otra cosa que una incisión que se hacía por la parte suprapúbica, en el abdomen, se hacía una incisión y se entraba hasta la próstata. La próstata, una vez localizada, de lo que se trataba era de entrar hasta la parte interna para sacar los lóbulos que obstruían. No se quitaba la próstata, sino que se quitaban los adenómeros que obstruían. Más o menos como si tuvieses una naranja, dejas la cáscara y sacas la pulpa. Básicamente este era el principio de esa cirugía. Pero era una cirugía que era bastante cruenta, agresiva y que tenía unos tiempos de ingreso más prolongados, con unas complicaciones que podrían ser en el primer tiempo posoperatorio más difíciles de llevar, dado que la cirugía era más agresiva. Posteriormente se ideó la misma técnica, pero en lugar de abierta, laparoscópica, con mejores resultados con respecto a las complicaciones, pero seguía siendo una técnica agresiva. Por tanto, actualmente para las próstatas grandes lo que se utiliza es una técnica láser que intenta hacer una enucleación. Básicamente lo mismo, quitar la parte de dentro de la naranja, pero no entrando desde fuera con una incisión, sino desde la uretra, y con un láser recortar, resecar la parte de la pulpa de la naranja, dejando la cáscara en donde debe estar. Realmente lo que se hace es que con un láser se hace un corte, un corte circular donde están los adenómeros, que posteriormente se fragmentan y se sacan. Suele tener un tiempo de operación entre 60 y 90 minutos, también en función del tamaño y de las condiciones de la próstata, y un posoperatorio de aproximadamente hospitalario entre 24 horas de media. Posteriormente los pacientes se van a casa y suelen tener una evolución favorable. Existen otras intervenciones mínimamente invasivas que están indicadas sobre todo en pacientes que desean no tener los efectos secundarios de estas técnicas, que suelen ser la eyaculación retrógrada, o lo que es lo mismo, la ausencia de la eyaculación. Por tanto, existen otras técnicas llamadas técnicas mínimamente invasivas con preservación de la eyaculación, lo que quiere decir que te solventan el problema obstructivo y te permiten mantener tu eyaculación habitual. Y bien, dentro de estas técnicas mínimamente invasivas tenemos unos dispositivos que se introducen a través de la uretra hasta la próstata. Este dispositivo lo que intenta es aumentar el espacio que hay en la uretra, digamos que empujando un poco los lóbulos prostáticos para que haya más espacio y la orina pueda salir con menos resistencia. Existe un dispositivo llamado IFTHIN, que es un dispositivo de nitinol
que se inserta a manera de canastilla en la uretra prostática y que con el calor intraprostático, con la temperatura interna, aumenta de tamaño progresivamente, aproximadamente entre 5 y 8 días, aumenta de tamaño empujando los lóbulos prostáticos. Al término de los 8 días se reintroduce un cistoscopio, una camarita, y se retira el dispositivo, de tal forma que se supone queda el espacio preformado por esta canastilla y hace que haya más espacio en la uretra. Otro dispositivo que se implanta en la uretra es el Urolif, que es un dispositivo en el que se insertan pequeños implantes en la próstata, haciendo que ésta también reduzca su tamaño, o por lo menos empuja la próstata, los lóbulos prostáticos, hacia los costados, creando este mismo aumento de espacio. Ambas técnicas son procedimientos ambulatorios y preservan la eyaculación. Tienen muy pocos efectos secundarios y están indicados en próstatas de un cierto tamaño hasta unos 80 centímetros cúbicos como mucho, principalmente el Urolif, que puede llevar a mejores resultados con próstatas un poco más grandes, a diferencia del IPTIN, que está un poco más indicado en próstatas con menores tamaños. Existe también un nuevo procedimiento, una nueva técnica que se realiza con vapor de agua, y lo que esto hace es que a través de una cámara, un cistoscopio, se visualiza la uretra. Al visualizar la uretra avanzas hasta la próstata, encontrarás en la próstata los lóbulos obstructivos. Cuando visualizas estos lóbulos obstructivos, a través de la pistola que llevas en la cámara, sueltas una aguja por la cual entrará vapor de agua. Esto creará una ablación o una necrosis del tejido prostático que posteriormente se reabsorbe por el cuerpo, de tal forma que puedes disparar directamente el vapor de agua en las zonas de la próstata donde observas mayor grado de obstrucción, y es una buena técnica para diferentes tamaños prostáticos, con pocos efectos adversos, pero con la dificultad que en el primer posoperatorio, en el primer tiempo posoperatorio, la próstata, al estar quemada por la ablación, el vapor de agua, inicialmente genera una inflamación, por tanto aumenta la obstrucción. De esta forma debemos dejar una sonda vesical para que la micción sea constante durante la primera semana. Posteriormente se retira la sonda una vez ha disminuido ese primer proceso inflamatorio y empieza a evolucionar de forma favorable, ya que el tejido prostático empieza a morir, a necrosarse, y eso hace que el volumen disminuya. En todos los casos antes mencionados de las técnicas de mínima invasión, siempre intentando preservar la eyaculación, una muy alta tasa de preservación de la eyaculación, y procesos que son siempre ambulatorios. Básicamente estas son las técnicas mínimamente invasivas, las anteriores comentadas técnicas un poco más agresivas pero también efectivas, y todas estas técnicas podemos utilizarlas según el caso y el deseo del paciente. Aquí en Más Quirúrgica podemos informarte sobre todas y cada una de ellas y decidir junto contigo cuál es la que más te conviene. Recuerda, en Más Quirúrgica, más verdades, menos mitos. Contacta y solucionamos tu problema. En resumen, no olvides escuchar tu cuerpo. Si tienes algunos de los síntomas que te mencionábamos, tienes que saber que esto tiene una solución. Aquí está tu solución. No tienes por qué vivir así. En Más Quirúrgica estamos para ayudarte. Yo soy el doctor Daniel Mejía, urólogo con 15 años de experiencia. En Más Quirúrgica te ayudamos a dar el paso a una vida más libre y responsable. Aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, tenemos todo para ayudarte. Nuestra información aquí abajo. Tu futuro lo decides tú.